¿Sabían que nació en Argentina el primer cerdo clonado preparado para futuros trasplantes de órganos en humanos? El 8 de abril nació en Argentina una cerda clonada y modificada genéticamente para futuros xenotrasplantes, es decir, trasplantes de órganos animales hacia humanos. Estoy en contacto con Adrián Muto, doctor en biotecnología y biología molecular, director del laboratorio de reproducción del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM e investigador del CONICET y CEO de Crofa Biotech. Adrián, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda acá en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Por favor, gracias por atenderme. Felicitaciones por este estudio y por este logro. Gracias. La verdad que costó mucho, pero esto es solamente el principio. Nos queda un largo camino, un mediano camino por recorrer. Pero bueno, es para el bien de todos nosotros y principalmente para los que necesitan un órgano. Uh-huh. Me imagino la expectativa que hay en el mundo médico a través de esto, porque ya le voy a preguntar por qué vamos a llegar a esto de por qué es el cerdo lo más compatible al humano. Muchos hablan sí. de las válvulas vasculares, que muchas están emparentadas con esto, pero ya usted no va. Ya se usan. Ya se usan, sí, lo sé, sí. Lo sé fehacientemente por amigos médicos que me lo han explicado y por eso lo saco a referencia y a colación. ¿Le puedo explicar a la gente cómo es un proceso de clonación para que todo el mundo pueda entender desde la idea, claro? Porque dicen, la pregunta que se hace el señor que está en la casa, la señora que también está en la casa, o quien está en la ruta manejando, dice, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuánta genética se utiliza? ¿Por qué procesos pasa para decir, bueno, aquí obtenemos un match del 100% para después empezar este camino, como usted dijo recién? Sí. Es la verdad que la técnica de clonación, para explicarla, es muy fácil. Es muy difícil trabajar y es muy engorrosa. Uh-huh. Saca lo peor de uno, pero para contarla es muy fácil. La clonación es como una fotocopiadora biológica. Ustedes ponen una hoja en una fotocopiadora en el kiosco de la esquina, apretan 100 y sacan 100 copias de lo mismo. Hasta ahí vamos bien. Vamos. Dentro de esa máquina, de esa fotocopiadora, existen dos grandes actores. Uno son las células donantes del animal que yo quiero fotocopiar, que son las células de la piel, son fibroblastos, son células ordinarias de la piel de ese animal que contienen toda la información genética necesaria para generar un nuevo organismo. Esas células tienen, cada una de esas células, como las nuestras, en nuestro cuerpo, tiene dentro de ese núcleo de esa célula, tiene toda la información necesaria para generar un Sebastián o un Adrián o los 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra. Es lo mismo. Entonces, vos para clonar un animal tenés que tomar una célula, tenés que tomar la información genética de esa célula, y nosotros lo que usamos es al otro actor, que es la única célula en toda la naturaleza que tiene la capacidad de dirigir el desarrollo de un embrión, que es la gameta femenina, es el óvulo. Por lo tanto, si yo quiero clonar una vaca, voy a tener que usar óvulos o ovocitos de vacas, y así sucesivamente por especie. Nosotros utilizamos ovocitos de cerdo, en este caso, vendría a ser como la filarmónica del Teatro Colón, y nosotros lo único que hacemos es cambiamos el director de orquesta. O sea, dejamos la maquinaria necesaria, toda la maquinaria necesaria para generar un embrión, y eso lo que hacemos, le cambiamos la información. Y eso es el resto del trabajo. El trabajo más importante en un clon lo hace el óvulo, no nosotros. Uh-huh. Entonces, eso es clonar, eso es generar un embrión con la información genética de una célula que hasta ese momento se pensaba que era célula. Nosotros, esto es tan importante, la clonación allá por el año 96, cuando nació la oveja escocesa Dolly. ¿Por qué fue tan importante el nacimiento de Dolly? No por el hecho de tener un animal clonado, porque ya había animales no mamíferos clonados, pero fue un punto de inflexión porque esa información genética de la célula es como que vuelve el tiempo atrás y arranca de nuevo como un organismo nuevo. Uh-huh. Entonces, eso fue lo importante. Y así es la técnica de clonación, tan simple como eso. Después, obviamente a vuelo de pájaro, y para que me entiendan todo, después uno puede
puedo estarles hasta pasado mañana hablándoles cómo es la técnica de clonación. Pero es eso, es generar un organismo nuevo con información genética ya existente. O sea que podemos, la demanda más importante en los trasplantes se busca la donación de riñones. Me parece que está en el primer lugar de lo más demandado en la República Argentina, y si no en el mundo debe ser el 60, el 70%. Corríjame. Mínimamente. El riñón es el órgano que más se necesita en el mundo. Ahí está. Y ustedes lo pueden realizar. Por el estilo de vida, las enfermedades preexistentes, hipertensión, diabetes, sedentarismo, que vivimos cada vez más. Entonces los órganos, todo eso va en detrimento de los órganos, principalmente del riñón. Yo diría que a nivel mundial más del 70% de todas las listas de espera son de riñón. El resto es corazón, pulmón, hígado y lo que ya conocemos. Pero el riñón es el más importante. De hecho, se espera para América Latina, para el año 2030, que haya 1 millón de personas con algún problema renal. Gran dato. Hay que cuidarse, hay que comer bien, ¿no? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, comer bien. Bueno, pero lo que pasa es que por más que haya leyes a nivel mundial, no solamente en Argentina es un país modelo en trasplantes y en avances tecnológicos en cirugía, pero las listas de espera cada vez se hacen más grandes y se mantienen estables las listas, la cantidad de donantes y por ende la cantidad de trasplantes. En el mundo se trasplanta alrededor de 130.000 órganos, y eso corresponde solamente a un poquito más del 7% de todas las listas de espera. Por lo tanto, más allá de las leyes que ayudan un montón, como la ley Justina y demás, con el papá de Justina nosotros hablamos constantemente, apoya este proyecto, obviamente. Nosotros lo que tratamos de hacer es generar una fuente alternativa de órganos para los seres humanos. Uh-huh. De hecho, los que empezaron con esto es en Estados Unidos en el año 2022 y después China. Y ahora seguimos como tercer país en el mundo que tiene este desarrollo, Argentina. En Estados Unidos hay gente viviendo en sus casas con un riñón de cerdo. ¿Y cómo es la vida de esas personas? ¿El match es perfecto? Digo perfecto. Bueno, a ver, mira, le quiero preguntar esto, porque dicen, che, mira, acá conseguimos un donante que tiene una buena compatibilidad. Se hace el trasplante, sí, obviamente con los medicamentos que después la persona tiene que ir tomando y todos los cuidados, sí, y los controles. Algunos tienen una sobrevida importante, otros no la pasan tan bien, lamentablemente no llegan. Sí. ¿El cerdo es mejor que un match del humano? Un alotrasplante, que es un buen humano. Claro, que es decir, mira, acá tenemos algo que es compatible, pero si ustedes diseñan uno de cerdo, puede llegar a ser mejor. Y le hago la segunda pregunta dentro de la misma, porque no lo puedo dejar de hacer. Te lo puedo hacer en el laboratorio, claro, no le puedo decir, te lo hago a medida. Decime, tráeme al paciente que yo te hago el mejor riñón para este paciente. Ahí vamos. Con el resumen que hiciste vos recién desde el alotrasplante, o sea, de humano a humano, que el INCUCAI, que es una maravilla de organización en este país, cómo funciona, en menos de 2 horas ya tiene la compatibilidad con toda la lista de espera de los pacientes en toda la República Argentina. Ese paciente receptor de ese órgano tiene que estar tomar inmunosupresores de por vida. Y un paciente puede vivir normalmente en promedio entre 15 y 20 años al ser trasplantado, al recibir un trasplante. Pero para que nosotros entendamos cómo es esto, todo esto que estamos hablando los dos del alotrasplante de humano a humano, que ha salvado miles de vidas, tomó 30 años en ponerlo a punto. Porque antes, cuando se inició con los trasplantes, todos los pacientes se morían. ¿Qué quiero decir con esto? Que el senotrasplante, utilizar órganos de otra especie en ser humano, que eso significa senotrasplante, viene avanzando en pasos agigantados. Del 2021, 2022 hasta el día de hoy pasaron 4 o 5 años nomás. Tal cual. Bueno, entonces es la primera vez en la historia de la ciencia y de la salud humana en donde nosotros podemos modificar al donante. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos modificar al donante, porque el donante es un cerdo que vive en una cuna de cristal,
y donde nosotros por ingeniería genética, sin que él se dé cuenta, podemos modificarlo con respecto al receptor, que antes no se podía, uno no puede modificar al ser humano. Adrián, o sea, va el paciente, se analiza qué tipo de riñón necesita, se realiza en el laboratorio, se hace el trasplante y se coloca en el paciente. ¿Es eso? Sí. Algo muy parecido. Algo muy parecido a eso. En el futuro va a ser así. Bien, ¿qué lapso hoy día tarda el laboratorio en hacer este proceso para colocarle el riñón de cerdo al paciente que lo necesita? Y aprovecho a compartir esto con usted. Hola, dice Claudia, sí, una oyente. Hola, los escucho desde La Pampa. Nosotros estamos en Bahía Blanca, estamos a 300 kilómetros. Sí, sí. Te cuento que esta técnica se desarrolla esta técnica de desarrollo de órganos con material porcino le salvó la vida a mi hija con una válvula pulmonar. Trasplante realizado en Favaloro. Agradezco infinitamente a las personas que dedicaron su tiempo y pasión por estos logros. Lo quería compartir con usted. Una maravilla. Una maravilla. La cosa es así. ¿Cuánto vamos a tardar? Bueno, todavía no lo sabemos porque esto no está todavía disponible. En el mundo, el país más desarrollado y más avanzado es Estados Unidos, en donde ya hay pacientes en sus casas viviendo con un órgano de cerdo, muy poquitos, 2 o 3. ¿Cómo viven? ¿Viven bien? El resto de los ¿qué? Viven bien. El resto de los pacientes que fueron trasplantados fueron por terapia compasiva. Esto significa que son aquellas personas que no tienen otra alternativa de una terapia ya aprobada, y un juez ordena a la FDA que se les trasplante con un tratamiento no convencional o que esté en desarrollo. Estos pacientes fallecieron a los 3-4 años, principalmente los 2 cardíacos, pero no por el trasplante ni por el órgano del cerdo, fallecieron por otras cuestiones inherentes a su patología propia, no por el órgano. Esto está avanzando muy rápidamente, y el paciente con mayor tiempo de sobrevida o que vive realmente bien en Estados Unidos ya tiene, la semana que viene cumple 1 año. ¿Pero por qué tampoco? Pero porque esto se ha trasplantado a él como un ensayo clínico hace 1 año, que fue una persona de la lista de espera, una persona sana. Entonces tenemos que dejar pasar algunos años hasta terminar con los ensayos clínicos y empezar a utilizarlos en pacientes de lista de espera. Al menos acá en la Argentina falta todavía, pero el paso que se dio actualmente es un paso muy importante. Yo siempre digo a mis alumnos que tienen que ir subiendo la escalera de lo menos complejo a lo más complejo, escalón por escalón, no pueden dar salto. Bueno, este nacimiento fue un salto de por lo menos 5 o 6 escalones juntos. La verdad que esto va a ser de gran ayuda para todos los pacientes. Nosotros apuntamos a riñones, corazón, hígado y páncreas. Y bueno, ya estamos empezando a hacer los estudios preclínicos ahora. Trabajamos con el INCUCAI codo a codo, con el comité de ética. Formamos parte de la mesa de senotrasplante del INCUCAI, somos parte de la Organización Mundial de la Salud en las regulaciones. Así que eso es lo que falta, lo que está más atrasado. Siempre la ciencia va más rápido que las regulaciones. Pero bueno, se le está poniendo mucho énfasis para poder sacar esto adelante. Adrián, ahora, sí, adelante. Ahora, ¿esto es lo definitivo, la tecnología definitiva? No, claro que no. Los cerdos modificados como donantes de órganos, como dadores de órganos, donante es un ser humano, como dadores de órganos es un puente. Esto lo hemos hablado y se ha hablado muchísimo. Esto es un puente hasta que llegue la tecnología definitiva, y la tecnología definitiva va a ser muy probablemente de aquí a 15, 20 años la bioimpresión 3D, donde yo pueda tomar células mías si necesito un riñón y bioimprimirme un riñón en un laboratorio. Y no voy a necesitar inmunosupresores, no voy a necesitar absolutamente nada, porque el órgano va a ser mío. Entonces yo creo que esa es la tecnología. Y esto no es Star Wars, no es fantasía, no es Avatar, esto es la realidad. Se están gastando y se están invirtiendo miles de millones de dólares en los países que tienen la ciencia mucho más avanzada, como Estados Unidos, China, Alemania, y ahora nosotros también entramos en ese baile para lograr esta y agregar nuestro granito de arena en la tecnología definitiva. Pero mientras tanto tenemos que generar todos estos cerdos.
Tal cual. Me imagino que los cerdos no son de chiquero, viven en un lugar No, de laboratorio, no, digamos, ¿no? Como dijo son usted, en cerdos cajitas de libres. cristal, claro. Exacto, son cerdos libres de todo patógeno, se llaman DPF, Designated Pathogen Free. Son cerdos que viven en un corral increíblemente pulcro, con el aire filtrado, el agua estéril, la comida irradiada. El personal que trabaja con los animales no tiene que tener ningún tipo de patología ni de enfermedad, porque nosotros le podemos también contagiar nuestras patologías, ciertas patologías a los cerdos. Así que, bueno, nada, es un desafío enorme, pero bueno, acá estamos. Felicitaciones, Adrián. La palabra queda chica, ¿no? Porque esto salva vidas. Es una esperanza tangible en un lapso corto para que en poco tiempo la gente pueda, es increíble decirlo ahora, ¿no? Pueda disfrutar de una sobrevida gracias a un trasplante hecho a medida, si me permite el término, gracias a la genética y a la tecnología, a la biotecnología. Sí, es verdad, y cuesta mucho, pero bueno, lo hicimos en Argentina y vamos a seguir hasta el final de ese proceso. Vamos todavía. Con la banderita en el pecho, Adrián, qué grande. Claro. Adrián, ¿dónde estudió? Yo estudié en la Universidad de San Martín, biotecnología, empecé veterinaria, después me cambié, después hice el doctorado en biología molecular y biotecnología, después hice un postdoc en Estados Unidos y acá, después me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, volví, a Emiratos Árabes volví, ahora estoy acá, soy el director del Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y del CONICET. Argentina, la pregunta es, hay muchos que dicen me voy, no vuelvo. Yo tengo un par de amigos que son doctores en otras cosas y se han ido, y uno está viniendo ahora en 2 meses porque está con un proyecto hermoso que lo quiere desarrollar acá y me dijo, quiero hacerlo acá, me dijo. Yo soy argentino, lo voy a hacer acá porque sé que se puede hacer. El otro día hablé con él por teléfono. Por eso le quiero preguntar, ¿y por qué volvió? ¿Por qué volví? Sí. Bueno, primero por cuestiones mías, de mi familia y demás. Yo tengo una familia hermosa con 3 hijos, y después, nada, el desarraigo es muy duro para mí. Y volví, y estoy acá. ¿Y por qué volví? Porque sí, porque la genética manda. Reniego todos los días, pero nada, trabajo en lo que tengo pasión y por eso soy un privilegiado. Más allá de que maldiga y quiera convertirme en violencia arriba todos los días, como dicen mis estudiantes, pero bueno, acá estamos. Ahí estamos. Mis felicitaciones y respetos, Adrián. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Esto es para todos, así que todos tenemos que estar orgullosos. Exactamente, y claro que lo estamos. Acá hay un oyente que está nada más ni nada menos que en la ciudad de La Pampa, que nos está escuchando. Bueno, que le acabo de compartir el mensaje, que le han salvado la vida a su hija gracias a lo que usted hace. Adrián, un abrazo a la distancia. Bueno, Sebastián, un gustazo y que siga muy bien, que tenga muy lindo día. Igualmente. Adrián Muto, doctor en biotecnología y biología molecular, director del Laboratorio de Reproducción del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la USAM, investigador del CONICET y CEO de Crofabiotech, así se llama el lugar donde él es el CEO de esa compañía. Faltan 8 minutos para las 5 de la tarde. Vamos a recordar la temperatura en este momento, por favor. ¿Cómo no? En el centro de Bahía Blanca tenemos una temperatura de 17 grados. Me quedé helado es nada, o sea, es a la vuelta de la esquina, ya se está haciendo en Estados Unidos, en Asia, que te hacen tu riñón a medida. Acá se está produciendo y no va a faltar mucho, y otros órganos más. Imagínense un trasplante de corazón, gente que hace unos años atrás ha perecido en lista de espera o no ha encontrado lo compatible. Ahora lo están haciendo a medida con biotecnología y más adelante seguramente se va a hacer con 3D. Wow.